mi nombre es Moisés Rantul y aquí estoy con Claudio Andrés Pailamilla Vera, así es que saludamos a Claudito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Bueno, Buena, preséntate, bro. preséntate por favor. Ya, pues. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudio Pailamilla eh, y pertenezco a la iglesia Segap, pues. Como este gran programa trata de alabanza, precisamente mi hermano aquí me extendió su invitación a participar porque yo pertenezco al Ministerio de Alabanza de nuestra congregación, uno de los ministerios, porque en realidad somos dos, de los más jóvenes, por decirlo así. Eh, y por eso, pues, contento, Genial. contento, contento y honrado de poder estar en este gran programa ahí de Moisita, como lo conocemos. Oye, habían dos programas que habíamos tenido con el grupo de Gracia y no habías Sí, podido participar, así es que por fin puedes participar aquí en Apaga la Tele, así que estamos muy contentos por eso. sí, Bueno, pues. estamos en nuestro noveno programa, ¿cierto? Hablemos, ¿cierto?, de alabanzas y precisamente ahí va mi primera pregunta, que cómo tú estás sirviendo al día de hoy dentro de la iglesia local, qué es lo que cómo te estás desarrollando, si pudieses contar aquí a las personas. Bueno, un poco de lo que ya les comenté. Yo participo en la iglesia del Ministerio Segai, principalmente compartiendo la alabanza a través del Ministerio Alom, que se llama nuestro ministerio, lleva por nombre. Ahí compartimos con Carlitos, bueno, ya ahora se incorporó Daniela hace un poco tiempo, Mariela y Benja también, que lleva un tiempo, y también han estado otros chicos también que probablemente ustedes los conocen. Eh, Claro. y dentro de eso, bueno, por el momento me desenvuelvo como el líder de la alabanza de ese ministerio, o más que líder, quien planifica en realidad las canciones. Y Ok, eso, y excelente, hermano. un poco ahí en la predicación. Sí, sí. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alabanza, quizá algunas personas no pueden definirlo, ¿cierto? Y Sí, me claro. gustaría que tú pudieses explicarnos qué es la alabanza en esta tarde. Que empiece a alumbrarnos un poco con ese conocimiento. Sí, obvio. Eh, yo creo que aquí entramos en un tema igual complejo, ¿ah? Porque yo creo que uno de los grandes temas complejos en la iglesia hoy en día, y hoy en día en lo particular sobre todo, es el tema de la alabanza. ¿Qué es alabanza? Y dentro de eso, ¿qué es alabanza? Yo creo que muchos han tergiversado, confundido los conceptos. Yo podía leer unos artículos respecto a esto también y podía entender que la alabanza, bueno, bajo lo que entiendo yo también, estos son opiniones personales, por supuesto, pero la alabanza eh, es aplicar, ¿no es cierto? Es alabar, viene del texto alabar, ¿no es cierto? O viene de la palabra alabar a algo, ¿no es cierto? Y ahí Claro, radica en que nosotros como cristianos alabamos a algo o a alguien, y en este caso alabamos a Dios, a la Trinidad, ¿verdad? Por sobre todo a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero, excelente. pero, sí, pero alabanza para nosotros como cristianos, verdadera alabanza debe ser siempre cristocéntrica. Cristocéntrica. Excelente. Hermano, antes de seguir avanzando con lo que tenemos preparado para el día de hoy, bueno, tú estás casado, estás soltero, tienes hijos, no los tienes, no nos contaste esa parte. Tiene que quedar Ah, registrado sí. eso. Sí, claro, yo ya estoy casado con mi amada esposa Constanza Ureta, ahí los hermanos de la iglesia la conocen, hermosa mujer y bella hija del Señor también. Y tenemos ahora hace poquito, hace 5 meses y unos días, tenemos a nuestro primer hijito, Facundo. Al Facundo primogénito. Pailamilla, el primogénito, claro. Y ahí está con nosotros alegrando nuestras vidas, alegrando nuestro diario vivir. Y también nos tiene un poquito cansado de repente en la noche.
Pero, por, Bueno, Facundo, ¿ah? cuando seas grande vas a estar viendo este video, así que ya sabes por lo que le hiciste pasar a tus padres. Claro, Pero yo creo que si existe internet y estamos acá todavía, yo creo que lo va a ver. Va a ver en qué anda haciendo su padre ahí a cierta edad, cuando era más joven. sí. Ya. Entonces, estamos respondiendo lo que es alabanza, ¿cierto? Y obviamente para que tú llegues a ser un ministro de alabanza, tuviste que empezar a ser músico o cantante. Entonces, la pregunta es, ¿desde qué edad comenzaste en esto de ser músico o cantante? No sé cuál de las dos Sí. cosas empezaste a hacer primero. Si pudieses contarnos un poco de Eh, eso. sí, mira, yo la verdad llego, bueno, yo en lo particular vengo de una iglesia que es, o de una familia en realidad que desde que yo por lo menos tengo uso de razón ha sido cristiana. Y por ende desde ese momento también mi familia asistía a la iglesia, quizás no tan regularmente como lo es ahora, pero sí conocía la iglesia desde mi mirada exterior, sí, no conociendo o llegando al encuentro verdadero con Jesús. Y eso, yo creo que el plan de Dios es perfecto en ese sentido, ¿ah? Porque dentro de eso nosotros participábamos en otra iglesia antes, no voy a mencionar, pero en otra iglesia, y dentro de eso, esa iglesia, eh, no, yo soy invitado a través de unos primos que tú los conoces, ahí el Pedro, el David, ¿no es cierto? ¿Cierto? Saludos si lo Soy están invitado, viendo o si van a ver esto. También saludos para claro, ellos. yo soy Sí. invitado y nos invitan precisamente, o me invitan precisamente a pertenecer a un grupo de alabanza que se estaba formando. Ahora yo miro atrás y veo que es súper poco preparado la cosa, porque en realidad fue como, oye, ¿te gustaría pertenecer a esto? Y ya veo, yo, como no sabía hacer nada, tendría que cantar mientras tanto me decían. Y así partimos. Ah, ya. Luego ahí tuvimos un gran maestro musical, hablemoslo así, que tocaba muchos instrumentos, nuestro hermano Juanito, que ahí también si nos ve algún día, un saludo para él. Y él nos Claro. fue instando a cada uno de nosotros a perfeccionarnos en un instrumento, ir tocando, y ahí nace ya el amor por la guitarra. Ahí los que me conocen saben que esa es una gran pasión. Pero Claro. así comencé, pues, Claro. así, Buena, buena, cantando, buena. después tocando, después en esa iglesia un tiempo estuve casi solo, ahí con otros hermanos más antiguos, y así, hasta que llegué a nuestra iglesia, al ministerio de SEGA. Bueno, por diferentes Claro. motivos. Y ahí el Eh, plan y, de y- Dios y- y por- sobre. y para que la gente sepa, porque quizás la gente que nos está viendo no es de nuestra iglesia, hay veces que el Claudio en algunas oportunidades X o tiempos X, por ABC motivos, en diferentes, cuando le toca ministrar a ellos, de repente habían tres hermanos ahí ministrando, y el Claudio de repente estaba tocando la guitarra, otra vez estaba tocando el bajo, otra vez estaba tocando el teclado, otra vez estaba cantando. Sí, Entonces yo dije, estaba como Farca, así, el en un hombro momento. orquesta. El hombre Sí, orquesta. Sí, sí. también recordar un poquito de ese momento. Bueno, aquí yo siempre me salgo de la pauta, siempre la Dani me reta por eso, pero es como que se me viene algo a la mente. ¿Cómo fue? Y quiero hacer esta pregunta para ir a la que teníamos preparada para la siguiente. ¿Cómo ¿Sí? fue, en qué momento tú dijiste, Dios me llamó a esto? Si pudieses contarnos. Sí. Bueno, yo creo que ahí nace un poco desde la necesidad que surge en la misma iglesia. Es decir, en la iglesia van surgiendo necesidades que Dios va supliendo a través de nosotros, po, de personas pecadoras, de personas que caen de continuo, que son de continuo amonestar, llamar al arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, yo recuerdo que también llego por los chiquillos, llegamos a nuestra iglesia, al Ministerio Segada, nuestra iglesia actual, y ahí pudimos ver o recuerdo yo que existía esta necesidad. Y Claro, también creo que Dios lo confirmó, más que lo confirmó, lo sustentó en el sentido que nuestro hermano del Ministerio Segat de Alabanza, hubo un tiempo que no participaron y harto tiempo, 1 o 2 años. eh, y Dios ahí, a través de eso, pudo ser fiel con la iglesia y pudo mantenernos a nosotros ministrando esos años.
claro, Ahí igual yo tuve un lapso que me tuve que salir porque como ustedes saben, yo estudié en Santiago y no estaba en San Antonio por 2 años, poco más de... ¿no? Pero más que nada no porque quería, sino porque estaba estudiando por y temas de tenía que tiempo, viajar. Claro. Pero claro. yo creo Eh, que ahí Dios confirma un poco o confirmó un poco en lo personal, creo yo, el sentido de estar ahí, de que su obra debe continuar, pues decir, si el pastor, por decir una cosa, lo llama al Señor, su obra debe continuar y Dios traerá a otra persona que hará cumplir su propósito con la iglesia, y en este caso nuestra iglesia local. claro, Yo creo excelente, hermano. que ahí se ve un poco. Ya. Por ejemplo, desde ese periodo de que Claudio conoce al Señor al Claudio de hoy día han pasado hartos años, hartos Mm. procesos, hartos periodos de donde yo creo que el Claudio ha estado así como, oh, gracias Señor, pero hay otros periodos donde Claudio también ha estado abajo. Entonces, mi pregunta va con respecto a esto. ¿Desde cuándo comenzaste a estudiar con mayor dedicación la palabra del Señor y cómo esta, al momento de empezar a comprender más verdades de la Escritura, vinieron a ser una buena influencia para lo que Dios te está llamando o te tiene hoy día haciendo acá en nuestra iglesia? Eh, bueno, la verdad es que el querer conocer más a Dios, yo creo que es parte del plan redentor del mismo y es parte de la confirmación de su palabra cuando dice que Él nos va perfeccionando en Filipenses 1:6 hasta el día de Jesucristo. Yo creo que cristiano que no experimenta un crecimiento espiritual, teológico en la palabra, en su vida, un trasfondo, un cambio radical, yo creo que no es cristiano, verdaderamente. No, puede decir creer en Cristo personalmente, pero alguien que no experimenta o no siente ese deseo de conocer más a quien le salvó, eh, Claro, verdaderamente a mi parecer no es cristiano aún y tiene que replantearse eso. ¿Ya? Y ahí buscar del Señor más a través de gente o en la palabra. Pero yo creo que en lo personal, bueno, creo que Dios cumplió eso o está cumpliendo eso en mí, porque en realidad cada día aprendemos de Él. Eh, pero yo creo que afecta profundamente conocer más de Dios para un ministro de alabanza, entendiendo que estamos hablando de la alabanza, porque alabar a Dios radica en que tú tienes que conocer lo que estás alabando. Es decir, si tú alabas a un deportista porque es bueno para la pelota, es bueno para correr, tienes que conocer a ese deportista. O sea, yo no claro, alabo a alguien que no conozco y en este sentido alabar a Dios debe ser o surgir desde la premisa de que yo debo conocer a mi Dios o a Dios en este caso. Entonces, por ahí yo creo que surge un poco de ir conociendo a Dios y aquí obviamente Dios utilizó a diferentes hombres, ministerios, nuestros pastores, nuestros líderes, los hermanos, los mismos hermanos de la iglesia, los hermanos más antiguos, ancianos, etcétera, etcétera. Y ahí el Ministerio de Jóvenes, ahí también harto tiempo que fue donde partimos un poco conociendo más del Señor y, y instaurando ahí esas ganas de conocer más de Él. excelente, hermano, excelente. Entonces, pudiésemos decir que si tú eres ministro de alabanza, debes estar creciendo en el Señor. Sabemos que no todas las veces va a ser así, pero si miráramos en una recta así como de toda la vida, a pesar de que hay momentos que retrocedemos un poquito en nuestra devoción hacia el Señor, siempre el cristiano va sumando, va avanzando, va creciendo. Y como dije, a pesar de que existen esos periodos X, el cristiano no se queda pegado en el X, sino que Claro, avanza, tarde o temprano avanza, y creo que eso también lo hemos podido ver en nosotros en el día a día, o sea, en las veces que sí, compartimos, en las situaciones, porque una de las cosas que más me llama la atención es que, de cierta manera, nosotros, ¿cierto? De repente leemos libros de gente, escuchamos sermones de otras personas que de repente no conocemos,
¿ya? Y nosotros no sabemos su carácter, no sabemos cómo es la intimidad como acá. Entonces, lo genial de poder ver a los hermanos desarrollándose dentro de un contexto de iglesia local, aquí de nuevo me saco de la pauta, es que uno puede ver tanto las cosas buenas como las cosas cuando no son tan buenas. Entonces, después ver cómo el Señor va respondiendo y cómo va haciendo su obra en medio de todos nosotros, como dijimos, gente pecadora, es reconfortante, es gratificante de ver como tú bien lo decías, pues, o sea, hubo un periodo que acá en la iglesia el ministerio Segal, vamos a decir, que son los hermanos que más de mayor edad, por X motivo no pudieron ministrar la alabanza por algún tiempo, pero Dios en ese tiempo también tuvo hasta otros muchachos, ¿cierto?, para que pudiese la iglesia seguir alimentándose, vamos a decir, de alabanza hacia Dios, o dar alabanza hacia Dios. Entonces, Claro. es genial cómo Dios va utilizando, ¿cierto?, esos distintos miembros y distintos dones y talentos de las personas dentro de la misma iglesia. Bueno, Sí, po. Claudio, antes de seguir, no sé si quieres acotar algo más o si no, llamamos una canción. No, yo creo que solo acotar, yo creo que igual ir creciendo, y en base a la pregunta anterior que tú hacías, ir creciendo es transversal al cristiano, es decir, desde el cristiano que solo va y asiste a la iglesia a escuchar su palabra, va a ir creciendo y debe ir creciendo, es decir, todos vamos creciendo, incluyéndonos los que estamos en la alabanza, obviamente. Así que no necesariamente, volviendo al contexto de la alabanza, no necesariamente los músicos, o lo llamo así, los que tocamos, debemos crecer en la arte de tocar un instrumento, crecer en la palabra del Señor, en conocimiento, en doctrina, y que todo eso nos Sí, va a llevar al centro y a la piedra angular que es Cristo Jesús. Obvio. exacto. Dentro de los contextos que yo crecí, ya, vamos a decir, no sé si alguno de ustedes va a coincidir o tú también, siempre, yo cuando recién llegué al Evangelio y la iglesia, así, yo en el colegio, sobre todo, uno conocía a algunos muchachos que eran como gente que tocaba en la iglesia, uno no era amigo de ellos, pero de cierta manera uno los veía como gente como yo en mi posición de pecador, así, juzgador y todo el tema, veía a ciertos ministros, no aquí en San Antonio, sino que en el sur, ya, que yo los conocía y eran de una forma, vamos a decir, en el colegio y de otra forma cuando estaban allí en esos eventos, vamos a decir, donde todos nosotros los podíamos ver. Entonces, eh, no puede existir eso de como de crecer, para el músico cristiano vamos a decir, de crecer solamente en el arte musical, sino que también tiene que ir acompañado, como tú bien decías, de humildad y todo eso, porque de repente eh, eh, es lo que nos falta a todos, pero se evidencia más en las personas que son más públicas dentro de las iglesias, y en este caso son los músicos. Sí, Entonces, claro. es un tema. Entonces, arraigando un Sí. poquito de eso, no Ahora solamente bien, los músicos, sí, dale no. solo quiero acotar algo. Ahora bien, quien está al frente no necesariamente es indicativo de que no va a caer en pecado o en tentación. Claro, Ahí, hacer ahí ese ese paréntesis. hincapié. Claro. Bueno, ahora le invito a que vayamos a una canción que se llama Un siervo para tu gloria de Sovereign Grace en español, ¿ya? Entonces, pero esto no aplica solamente a los músicos ni a los ministros de alabanza, sino que aplica para todos nosotros, que dentro de lo que nosotros hacemos en la vida tenemos que ser un siervo para la gloria del Señor. Así que, Daniela, vamos con esa canción y a la vuelta seguimos hablando aquí con Claudio Pailamilla. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender.
Ahí estábamos escuchando esa canción Un siervo para tu gloria de Sovereign Grace en español. Claudio, al hablar sobre música eclesial, ¿a qué nos referimos? Bueno, existe hoy en día, bueno, no sé si tanto en la antigüedad, pero hoy en día se ha dividido mucho esto de alabar a Dios, ¿ya? Porque hay mucha alabanza, es decir, antiguamente lo que más conocíamos, sobre todo los cristianos no pentecostales, sino que protestantes, eran los himnos, los himnarios, ¿verdad? Y los grandes himnos de estos grandes transformados por Dios, como gracia sublime, etcétera. Pero ahora hay mucho intérprete, creador de música, y está bien, yo creo que está súper, o sea, cantarle a Dios lo que Claro, yo llevo en nuestro corazón, lo que yo siento en mi corazón, y plasmarlo, tener la capacidad de plasmarlo en una alabanza, como bien tú tenías tu programa con el Checho hace un tiempo, que él ahí compone, yo creo que es sí, genial. Pero dentro de eso hay que hacer una cierta salvedad, y aquí va a la pregunta tú que haces tú. ¿Qué es o cómo podríamos entender nosotros qué es la alabanza eclesial, ¿verdad? Alabanza ya vimos que claro, era cantar a Dios. Una alabanza a Dios era cantarle a Él. Y eclesial quiere decir que es apta o debe ser apta precisamente para el ámbito eclesiástico o la iglesia, ¿no es cierto? dentro del Y yo creo culto. que aquí tú concuerdas con, claro, y yo creo que aquí tú concuerdas conmigo en que la alabanza eclesial va más allá de mis propios sentimientos como compositor o como ministro de alabanza. Va más allá si yo estoy pasando una pena, un dolor grande, o estoy muy alegre, va más allá de eso. Claro, La alabanza eclesial va a ministrar plenamente y reconocer la obra maravillosa de Jesús en la cruz. Y eso radica en que la alabanza eclesial refiere, a mi parecer, únicamente eh, a canciones, podríamos decirlo ahora, a canciones que muestren los atributos de Dios y le den la gloria solo a Cristo. Yo creo que claro, definirlo de esa manera sería como, hay muchas más definiciones, hay muchos más conceptos, pero de esa manera sería apropiado. Es decir, la alabanza eclesial, Moise respondiendo un poco ya después de toda esta gran palabrería, es que a través de ella es cuando ministramos más allá de nuestros sentimientos, más claro, allá de lo que sentimos, sino que solamente nos centramos en la obra de Jesús. Eso es justamente. alabanza eclesial. Ya, entonces vamos a invertir unas preguntas acá, que esta la tenía reservada para después, pero vamos, debido a esa respuesta, vamos con esta pregunta. ¿Qué Modifiquémonos, peligros? modifiquemos. Hay que hacer cambios tácticos, si no, el Sí, partido no se gana. exacto. ¿Qué, ¿Qué peligros corre la iglesia, ya, una iglesia, ¿Mm? cualquier iglesia local, ¿cierto? Si la mayoría de ¿Sí? las canciones que se cantan dentro del contexto del culto, ya, ¿Mm? no son canciones que primariamente exalten a Dios. Porque como tú bien decías, no sé, yo estoy triste, hay gente que, por ejemplo, le gusta estar, cuando está triste, le gusta escuchar canciones tristes, ¿ya? ¿Se han Claro. dado cuenta? Le gusta como sufrir y como que sienten un placer especial a ese momento. Ah, existen esa clase de personas, ¿eh? Ya, pero eso no debiésemos mezclarlo tampoco con lo que es el culto, con lo que es la liturgia, con lo que es lo que nosotros hacemos el día domingo, ¿ya? No, Porque como bien nosotros decimos, el domingo es el día del Señor, ¿cierto? Y sí ese es. culto es a Dios más que a mis Ujú. propios sentimientos y más que al contexto dentro del cual yo me encuentro. Hace un tiempo escuchaba en Coalición por el Evangelio que, por ejemplo, las personas cuando, por ejemplo, van a la iglesia, van con una preconcepción, o sea, yo necesito, no sé, estoy con depresión, necesito que me hablen sobre la depresión, por ejemplo, ellos van con esa preconcepción el domingo, o estoy con problemas en mi matrimonio y yo necesito que se hable del matrimonio el domingo, cuando en realidad el domingo, ¿cierto?, se entrega la palabra del Señor. Entonces, Sí, claro. no está mal que las personas quieran, por ejemplo, dentro del marco de la predicación, oír sobre eso, porque sí, es Ujú. ciertamente que hay que hablar de eso, pero no necesariamente cuando nosotros vamos al domingo, no necesariamente nuestras necesidades que nosotros creemos que necesitamos son las que Ujú. realmente necesitamos.
¿ya? ¿Se entiende? Sí, claro. Porque quizás yo digo, no sé, yo necesito ser restaurado, pero quizás es otra cosa que el Señor quiere decirme a mi vida y después Dios viene y confronta, ¿cierto? Ahí con su palabra en nuestro corazón. Entonces, eh, como bien decíamos, canciones eclesiásticas dentro de un marco de culto, Ujú. nosotros, ¿qué peligros corre la iglesia si la mayoría de las canciones que se cantan dentro del contexto del culto no son canciones que primariamente exalten a Dios? ¿Ya? Enlazando un poquito eso con el tema de la predicación Sí. y ahora con lo que es la música. Mira, yo creo que respondiendo un poco a lo que tú bien comentabas, yo creo que desde el momento en que nosotros creemos o queremos sobreponer la predicación del Evangelio a nuestras situaciones personales, asimismo la alabanza, yo creo que ya desde ese punto de vista estamos mal enfocados y estamos siendo totalmente egoístas y autosuficientes. ¿Por qué? Porque yo no puedo sobreponer la obra de Cristo para querer. ¿Se pegó? Bueno, ahí mi hermano, ¿cierto? Bueno, está lloviendo acá en San Antonio, así es que hay un poquito de temporal para que la gente que no lo sepa, ¿cierto? Ahí mi hermano se, se acaba de pegar, ¿ya? Entonces, para recontextualizar lo que ya estábamos El hermano hablando, quiere de una que y lo que, ¿sí? ahí sí. Creo ¿Me que bien? lo último que dijiste, hermano, se quedó pegado y después como que rapeaste un poco, así es que si Ay, pudiese retomar, por favor. sí, tú me dices al tiro si se corta. Ya. No, Mira, dale, no, yo ahora creo sí que, estamos bien. sí, ya, mira, yo creo que somos totalmente egoístas, ya va a cortar un poco todo lo que está hablando, somos totalmente egoístas cuando queremos sobreponernos anticiparnos o querer que se nos hable de algo que es personal, es decir, queremos que Dios nos hable profundamente a nosotros y somos totalmente egoístas porque queremos quizás que nos hablen, no sé, del problema que tuve con mi novia o del problema que estoy teniendo con mi esposo, mi pareja, etcétera, por sobre que se nos hable lo grandioso y los atributos de Jesús. Entonces somos totalmente indiferentes a la palabra del Señor. Es decir, somos o tratamos como que queremos ser autosuficientes. Ahí afectamos otras cosas, obviamente, pero yo creo que la base de esto es que muchas veces nosotros el día domingo, el día del Señor, o los días que nos reunimos, buscamos más respuestas personales que querer conocer más a Dios. Y ese es el gran problema, yo creo, hoy en día. En todos nosotros, todos vivimos lo mismo. Es decir, yo sí estoy teniendo un problema hoy, aunque me gustaría que Dios me hablara a través de su palabra directamente, pero no puedo ir con la concepción, o como decías tú, la preconcepción de querer ir a escuchar solamente eso. No, porque hay otro hermano que quizás está alegre y gozoso de lo que Dios ha hecho con él, no sé, se encontró con su Salvador ahí y quiere otras cosas. Entonces, aquí es donde radica el concepto eclesial. Y pasando un poco a lo que tú decías, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de no tener una alabanza eclesial? Yo creo que son muchos y generan profundo desconcierto en las congregaciones. Yo creo que uno de los más grandes que yo he identificado es que derechamente, si tu alabanza no es cristocéntrica, lo que tú harás es que tu alabanza no se direccionará a lo central de lo que vamos, que es adorar a Dios. Adorar a Dios. Excelente. Sí, creo que yo, por ejemplo, bueno, nosotros que predicamos la palabra del Señor y todo eso, ¿Mm? y lógicamente como ahora lo estamos haciendo el día domingo, siempre los que estamos ahí detrás en bambalina decimos, ¿cómo se llama tu predicación de hoy día? Entonces, por ejemplo, ahora en internet, ahora que estamos aquí con los cultos online, siempre se trata de colocar una canción que esté como de acorde a lo que va a venir con lo que es la Se va a palabra del predicar. Señor. Claro, Sí. y esa costumbre igual se ha venido dando en este último tiempo, en este último año acá en nuestra iglesia también, dentro de lo que se puede, ¿cierto? De lo que se puede sacar lo más parecido a lo que viene. Entonces, creo yo que por ejemplo, a un predicador, una canción que contradiga, vamos a decir, ciertas cosas, no que sea, vamos a decir, blasfema, no que sea, que, que esté apostatando, nada, no, nada de eso, sino que simplemente es una canción que es buena, pero que no es para ser cantada en ese punto en específico, y esa misma canción que no es mala, pero que no debiese estar ahí,
te puede derrumbar, por así decirlo. Sabemos que la palabra de Dios es autosuficiente y todo eso, pero te puede hacer que algunas personas malentiendan el mismo sermón incluso. Claro. ¿Ya? Mira, yo leía un artículo de Sugel Michelén, y Sugel decía, este predicador conocido, los invito a que lo sigan y lean sus textos y escuchen sus predicaciones. Él decía que en las canciones o la alabanza en la iglesia, en algunos casos, o él creía a través de lo que escribía, que las canciones enseñaban mucho más que incluso la predicación. Y él decía, ¿por qué fundamentaba esto? Decía, porque las canciones llevan mucha emocionalidad con ellas. Es decir, Claro. cuando uno tiene así mucha pena y escucha una canción, no sé, cualquiera así, de gozo o de darle la gloria solo a Dios, porque uno va así apenado a la iglesia el día domingo, va así, la última fuerza llegando a la iglesia, y escucha esta canción, la teología de esa canción va a calar profundo en su vida porque va a tocar sus emociones, cosa que muchas veces la predicación no logra transmitir. Es decir, la predicación es finalmente es un monólogo, donde una persona es encargada por Dios para manifestar su grandeza, ¿no es cierto? Cosa que no sabemos por qué Dios lo planificó así, pero así lo hizo él. Y él sostiene que muchas veces las canciones no entregan, sino que dan más concepción de teología en los hermanos que muchas veces la misma predicación en base a esto. Y yo creo que ahí va lo central de poder tener canciones que apunten a la palabra, ¿no es cierto? Y Claro. canciones que sean espiritualmente correctas y aptas para, como decís tú, para el tiempo de comunión que estamos como iglesia. Muy bueno, muy bueno. Creo que nos queda un minuto, dice la Dani, antes de que ya vaya ir avanzando en este bloque. Así es que solo decir dos cosas. Número uno, que por ejemplo, no significa que si tú estás en depresión no tienes que hablarlo con la iglesia, ¿ya? Puedes hablarlo de una forma personal, puedes llamar al pastor, puedes llamar a un hermano que tú consideres que tengas confianza y decir, ¿sabes qué? Esto está pasando en mi vida, hablemos sobre esto, ¿ya? Eso no significa que porque la iglesia predica una serie de sermones, significa de que tu punto puntual no puede ser atendido, ¿ya? Eso que quede claro. Y segunda cosa, que hay canciones que son muy buenas, pero que no son para un marco eclesial de día domingo, ¿ya? Porque están hablando más de nuestros sentimientos, más que teología que debiese afectar nuestros sentimientos. Porque es bueno también que nuestras emociones sean afectadas, pero por la palabra de Dios y no por la situación en la cual yo estoy viviendo. All the pressure on me got me way down. Nowadays I'm looking for a way out. Instead of getting out what I'm supposed to. Through that situation, God brought me closer. It ain't total BA, but a dose-do with the pain. And a dose of that is like so.